Me prometieron protección, poder, gloria, pero todo era una farsa. La mirada de aquella entidad todavía me persigue hasta hoy. Cuando me quité la capucha en aquel ritual, todos aplaudieron. En ese momento sentí que formaba parte de algo. Pero hoy sé que... ¿Alguna vez has sentido que la vida te lleva por caminos que nunca imaginaste recorrer? Así fue mi historia. Mi nombre es Miguel, aunque durante muchos años respondí a otro nombre en las sombras. Hoy quiero compartir contigo mi testimonio, con el corazón abierto y la certeza de que Dios me rescató de las garras más oscuras que puedas imaginar. Todavía recuerdo cuando todo comenzó. Yo era un joven como cualquier otro, buscando respuestas en un mundo que me parecía vacío. Crecí en un pequeño pueblo donde todos se conocían, donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días. Mis padres, personas sencillas y trabajadoras, intentaron criarme lo mejor que pudieron. Mi madre, Dolores, siempre encendía una velita a la Virgen cada noche, y mi padre, Antonio, aunque no era muy religioso, respetaba las tradiciones. Pero algo dentro de mí buscaba más poder, más conocimiento, más de todo lo que veía que otros no tenían. La semilla de la soberbia ya estaba plantada en mi corazón, aunque yo no lo supiera entonces. A los 18 años me mudé a la capital para estudiar. Allí, lejos de la mirada protectora de mi familia, conocí a personas que me abrieron puertas que jamás debí cruzar. Recuerdo a Javier, un compañero de universidad que siempre vestía de negro y tenía una mirada penetrante. Él fue quien me invitó por primera vez a una reunión diferente. Es solo para personas que buscan conocimiento verdadero, me dijo aquella tarde lluviosa mientras tomábamos café en la cafetería frente a la facultad. Personas como tú, que no se conforman con las respuestas fáciles que dan a las masas. Y yo, pobre ingenuo, me sentí especial, elegido. ¿Quién no quiere sentirse especial en este mundo donde todos somos uno más del montón? La primera reunión fue en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Había unas 15 personas, todas mayores que yo. Me recibieron como si me esperaran desde siempre. Había velas, incienso, libros antiguos. Hablaban de energías, de poder mental, de cómo la religión tradicional nos había mantenido dormidos, alejados de nuestro verdadero potencial. El mundo espiritual es como un océano, me explicó Raquel, una mujer de unos 40 años que parecía ser respetada por todos. Las religiones convencionales apenas mojan los pies en la orilla, mientras nosotros nos sumergimos en las profundidades para descubrir sus secretos. Todo sonaba tan intelectual, tan filosófico. En ningún momento mencionaron al diablo o al mal. Eran conceptos limitantes, según ellos. Hablaban de el adversario como un símbolo de libertad, de conocimiento prohibido, de rebeldía contra las normas opresoras. Y yo, que siempre había sido un poco rebelde, me sentí identificado. Pasaron los meses y las reuniones se volvieron parte fundamental de mi vida. Abandoné los estudios gradualmente. ¿Para qué necesitaba un título universitario cuando estaba accediendo a conocimientos que el común de las personas jamás tendría? La arrogancia me cegaba cada día más. Comencé a practicar lo que ellos llamaban ejercicios de poder. Al principio eran simples meditaciones, visualizaciones. Luego vinieron los rituales pequeños. Cada paso me adentraba más en un mundo donde la línea entre lo posible y lo imposible se desdibujaba. La primera vez que vi moverse un objeto sin que nadie lo tocara, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pero en lugar de huir, me acerqué más al fuego que acabaría quemándome. «Tienes un don especial», me decía Carlos, quien se había convertido en mi mentor. «Pocas personas logran resultados tan rápido. Estás destinado a grandes cosas entre nosotros». Y yo lo creía. Vaya si lo creía. Comencé a sentir que podía influir en las personas, manipular situaciones a mi favor. Si alguien me molestaba, bastaba con un simple ritual para que esa persona tuviera problemas. Al principio me asustaban las coincidencias, luego las esperaba, finalmente las provocaba conscientemente. No me di cuenta de que con cada ritual, con cada logro, algo se iba apagando dentro de mí, la capacidad de sentir compasión, de conectar genuinamente con otros, de experimentar alegría simple. Me estaba volviendo frío, calculador, pero el poder compensaba todo eso, o eso pensaba yo. Cuando cumplí 23 años, me invitaron a una ceremonia especial. Era el siguiente nivel, me dijeron.
una iniciación que solo se ofrecía a quienes habían demostrado verdadero compromiso y habilidad. Me sentí honrado. Preparé todo lo que me pidieron: vestimenta específica, objetos personales, un periodo de ayuno. La ceremonia se realizó en un lugar apartado, una antigua casona abandonada en medio del bosque. Habían preparado una sala con símbolos que yo nunca había visto antes. El ambiente era pesado, oscuro, a pesar de las docenas de velas que iluminaban el espacio. Éramos 7 personas. 7. El número sagrado, como me explicaron. Lo que ocurrió esa noche cambió mi vida para siempre. Por primera vez vi la verdadera cara de aquello a lo que me había entregado. No era filosofía, no era conocimiento alternativo, no era la otra cara de la espiritualidad. Era oscuridad pura, mal en su forma más concentrada. En medio del ritual, mientras todos cantaban en una lengua antigua, sentí una presencia tan maligna que el aire se volvió denso, difícil de respirar. Vi sombras moverse donde no debía haber nada, y escuché, tan claro como te estoy hablando ahora, una voz que no era humana susurrando mi nombre, no el que me dieron mis padres, sino el nombre ritual que había adoptado. Debería haber huido entonces. Debería haber gritado, rezado, cualquier cosa menos lo que hice. Arrodillarme y jurar lealtad. En ese momento selló un pacto que me llevaría a los años más oscuros de mi existencia. Me convertí oficialmente en lo que ellos llamaban un iniciado del camino de la mano izquierda. Un satanista, aunque nosotros raramente usábamos ese término. Preferíamos vernos como buscadores de la verdad prohibida, seguidores del adversario, portadores de la luz verdadera, nombres que disfrazaban la terrible realidad de lo que éramos y hacíamos. Los siguientes años son difíciles de narrar, no porque no los recuerde, sino porque me avergüenzan profundamente. Me involucré en prácticas cada vez más oscuras, aprendí rituales antiguos, estudié textos prohibidos, participé en ceremonias que harían estremecer a cualquiera con un mínimo de decencia humana. Ganaba poder, sí. Podía influir en las personas, manipular situaciones, provocar efectos que la ciencia no podría explicar fácilmente. Pero cada logro tenía un precio. Y no hablo solo del precio espiritual, que era inmenso, sino también del precio emocional y físico. Comencé a sufrir terribles pesadillas. Veía rostros deformados, escuchaba gritos, sentía presencias aterradoras incluso estando despierto. Mi salud se deterioró. Perdí peso. Mi piel adquirió un tono grisáceo. Tenía ojeras permanentes. Las personas que me conocían de antes se asustaban al verme. Es parte del proceso, me explicaba Carlos. Tu cuerpo se está adaptando a las nuevas energías, pronto pasará. Pero no pasó. Empecé a tener ataques de pánico, momentos en que sentía que algo me aplastaba el pecho y no podía respirar. Comencé a desconfiar de todos, incluso de mis compañeros de secta. Sentía que me observaban constantemente, que hablaban de mí a mis espaldas. Y tenían razón, porque a pesar de mi deterioro, seguía ascendiendo en la jerarquía. Mi talento para los rituales me había convertido en alguien valioso para ellos. Me encargaban tareas cada vez más importantes. Me confiaban secretos que solo los altos rangos conocían. Llegué a conocer los verdaderos propósitos de la organización. No era solo un grupo de personas buscando conocimiento prohibido o poder personal. Era una estructura mundial, con ramificaciones en lugares insospechados, con influencia en ámbitos de poder que nunca hubiera imaginado. Me enteré de rituales realizados durante siglos, de pactos mantenidos a través de generaciones, de personas en posiciones de autoridad que servían a los mismos oscuros propósitos que nosotros. El mundo que creía conocer era solo una fachada, y yo ahora veía lo que se ocultaba detrás. Pero junto con ese conocimiento vino un vacío existencial cada vez más profundo. Poder, sí. Conocimiento, sí. Pero ninguna satisfacción real, ninguna paz, ninguna alegría auténtica. Solo una ambición insaciable que me consumía. Comencé a preguntarme si había valido la pena. Si todo lo que había sacrificado, desde mi juventud hasta mi salud mental, desde mis relaciones familiares hasta mi capacidad de sentir plenamente, merecía lo que había obtenido a cambio. Y en esos momentos de duda, cuando la máscara de arrogancia se agrietaba un poco, podía sentir algo más. Miedo. Un miedo profundo, visceral, a lo que me esperaba si seguía ese camino hasta el final. Porque ya no podía engañarme a mí mismo. No estábamos sirviendo a un principio filosófico ni a un símbolo de libertad. Estábamos sirviendo al mal en su forma más pura.
a un ser cuyo único propósito es destruir, corromper y atormentar. Un ser que despreciaba a sus propios sirvientes tanto como a sus enemigos. No sabía cómo, pero una certeza comenzó a crecer en mí. Tenía que escapar. Tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde, si es que no lo era ya. Lo que no sabía era que mi verdadero descenso al infierno apenas comenzaba, y que el camino de regreso sería mucho más difícil y doloroso de lo que jamás hubiera podido imaginar. Pero esa es otra parte de la historia, hermano. Una parte que te contaré si Dios nos da la oportunidad de seguir compartiendo este testimonio. Porque quiero que sepas la verdad. Quiero que entiendas los peligros reales que acechan en las sombras, disfrazados de conocimiento, de libertad, de poder. Y sobre todo, quiero que sepas que no importa cuán oscuro sea el pozo en el que hayas caído, siempre hay un camino de regreso a la luz. Yo encontré ese camino cuando menos lo esperaba, cuando menos lo merecía. Y si Dios me dio esa oportunidad a mí, que había llegado tan lejos en el servicio al mal, también puede dártela a ti, sea cual sea tu situación. A medida que me adentraba más en ese mundo oscuro, comencé a entender la verdadera naturaleza del poder que estaba manejando. Muchos me preguntan, ¿de dónde viene ese poder? ¿Es real la magia negra? Y yo, con el corazón pesado por los recuerdos, puedo decirte que sí. Es tan real como el aire que respiras. Cuando una persona realiza un hechizo o un ritual, no está usando su propio poder. Está canalizando fuerzas que vienen de otro lugar, de entidades que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es como si abrieras una puerta a otro mundo y permitieras que algo entrara al nuestro. Durante los años que serví al enemigo, aprendí que hay diferentes niveles de esta oscuridad. Algunos apenas rascan la superficie, como aquellos que simplemente desean mal a otros o practican lo que la gente común llama mal de ojo. Estos no tienen pactos formales, pero vibran en una frecuencia negativa que puede afectar a quienes los rodean, especialmente si esas personas están vulnerables o débiles espiritualmente. Recuerdo cuando Eduardo, uno de mis mentores, me explicó esto usando una analogía con las plantas. Las plantas sienten nuestra energía. Me dijo una tarde mientras estábamos en su biblioteca, llena de libros prohibidos. Hay experimentos científicos que demuestran que si le hablas con odio a una planta, ésta se marchita. Si piensas en hacerle daño, aunque no la toques, aunque esté en una cabina aislada, la planta lo registra y responde negativamente. Esa fue mi primera lección sobre la energía y cómo nuestros pensamientos pueden manifestarse en el mundo físico. Pero esto era apenas el comienzo, el nivel más básico. El siguiente nivel implica hacer pactos conscientes con entidades específicas. Aquí es donde yo llegué a estar, y más allá. En este nivel, el enemigo es como un vendedor experto. Te presenta un trato aparentemente maravilloso. Poder, conocimiento, riqueza, fama, todo lo que tu corazón desee. Es el mismo engaño que usó cuando tentó a Jesús en el desierto. Si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Y yo, cegado por la ambición, acepté ese trato. Firmé con mi propia sangre, literalmente, pactos que me dieron acceso a poderes que la mayoría de las personas considerarían imposibles. Podía influir en el clima, hacer que personas se enfermaran o sanaran, manipular situaciones a mi favor, ver cosas que sucederían en el futuro cercano. Pero, hermano mío, cada poder tenía un precio. El enemigo nunca te da algo gratis. Es como lo que dice la Escritura. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo estaba perdiendo mi alma día tras día, fragmento a fragmento. Durante rituales de mayor poder, podía sentir cómo estas entidades usaban mi propia energía vital. Me sentía agotado, vacío, como si hubieran succionado parte de mi vida. Y con cada ritual, me volvía más dependiente de ellos. Necesitaba más de su poder, más de su presencia. Era como una adicción, pero 1000 veces peor que cualquier droga. Estos seres, que la Biblia llama demonios, no pueden causarte daño a menos que encuentren una brecha en tu armadura espiritual. La Escritura dice que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Está constantemente buscando tu punto débil. Quizás sea el orgullo, tal vez la lujuria, o podría ser la codicia o la ira. Una vez que encuentra esa brecha, enfoca todo su ataque allí. En mi caso, fue el orgullo y la sed de conocimiento prohibido.
Me hicieron creer que yo era especial, elegido, superior a los demás simples mortales que vivían en la ignorancia. ¡Qué engaño tan terrible! Porque mientras más alto subía en esa falsa jerarquía de poder oculto, más profundo caía en un pozo de desesperación y vacío. Una pregunta que muchos me hacen es sobre los nombres. Satanás, Lucifer, Diablo, demonios. ¿Son todos lo mismo? ¿Son diferentes? Durante mis años de estudio en lo oculto, aprendí que Lucifer era originalmente un ángel de luz, hermoso y cercano a Dios. Su nombre significa portador de luz. En Ezequiel 28 se le describe como el querubín ungido, con una misión especial. Pero la envidia creció en su corazón. Y para envidiar a alguien, tienes que estar cerca de esa persona. Él estaba cerca de Dios, veía su gloria y comenzó a desear ser como Él. En Isaías podemos leer como dijo: «Subiré por encima de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo». No quería ser como Dios, quería ser Dios. Por esta rebelión fue expulsado del cielo, pero no solo. Consiguió arrastrar consigo a la tercera parte de los ángeles. Imagina su poder de persuasión. Logró convencer a seres con capacidad mental completa, mucho más inteligentes que nosotros los humanos, de que se rebelaran contra el Creador. Si pudo hacer eso con los ángeles, ¿qué no podrá hacer con los hombres alejados de Dios, sin el discernimiento del Espíritu Santo? Cuando Lucifer cayó, se convirtió en lo que conocemos como Satanás, del hebreo, que significa adversario, opositor, o diablo, del griego diabolos, que significa el que trae división, y no cayó al infierno como muchos piensan, sino a la tierra. Jesús mismo dijo: «Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Está aquí, en nuestra dimensión, actuando en este mundo. Como dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Los ángeles caídos que lo siguieron se convirtieron en lo que llamamos demonios. Y aquí viene algo que pocos conocen y que aprendí durante mis años en el ocultismo. Estos seres comenzaron a hacer cosas terribles. En Génesis 6 dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, las que más les agradaron. Esto describe a ángeles caídos teniendo relaciones con mujeres humanas. Y de estas uniones nacieron gigantes, seres híbridos, mitad celestiales, mitad terrenales. Estos eran los hombres de renombre de la antigüedad, los que más tarde serían recordados en muchas culturas como semidioses. Muchos creen que este linaje terminó con el diluvio, pero la Biblia muestra que continuó. Después del diluvio encontramos a Goliat, un guerrero de aproximadamente 2,75 metros de altura, cuya armadura pesaba alrededor de 80 kilos. No era alguien con una enfermedad de gigantismo, era un guerrero poderoso, descendiente de estos seres híbridos. Durante mis años como ocultista, aprendí sobre rituales antiguos que invocaban a lo que en algunos textos se llama súcubos e íncubos. El súcubo es una manifestación demoníaca en forma femenina y el íncubo en forma masculina. Estos seres podían materializarse, pero solo dentro de un espacio ritual específico, con medidas y proporciones exactas, similar a cómo el tabernáculo en el desierto tenía medidas precisas para que la gloria de Dios, la Shekinah, pudiera manifestarse. En estos rituales, que remontan a civilizaciones como la sumeria, la egipcia, la maya y muchas otras alrededor del mundo, estas entidades podían interactuar físicamente con humanos, y a través de procesos que apenas puedo describir, podían alterar el material genético humano. Hoy en día, estos seres han refinado sus métodos. Ya no necesitan producir gigantes visibles. Pueden causar alteraciones más sutiles en el ADN humano, cambios que no son evidentes a simple vista, pero que afectan profundamente la naturaleza espiritual de la persona. Durante mi iniciación en los niveles más altos del ocultismo, me sometí a rituales que supuestamente alterarían mi propia constitución genética y espiritual. Me inyectaron sustancias, me hicieron beber mezclas cuya composición desconozco, todo con la promesa de hacerme más que humano. Ahora sé que era parte de un plan para alejarme cada vez más de mi humanidad, de la imagen de Dios en la que fui creado. Esta es una de las razones por las que el enemigo odia tanto a los seres humanos. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, algo que ni siquiera los ángeles pueden reclamar. Esta fue una de las causas de su rebelión inicial. No podía aceptar que Dios creara a otro ser a su imagen. Todo este conocimiento no vino a mí de una vez.
fue revelado gradualmente a medida que ascendía en los rangos de la organización. Cada nuevo nivel traía consigo revelaciones más oscuras, más perturbadoras. Y con cada revelación, sentía que una parte de mi humanidad se desvanecía. Llegó un punto en que mi apariencia física comenzó a cambiar. Mi piel adquirió un tono grisáceo, mis ojos perdieron brillo, mi voz se volvió áspera. Las pocas personas de mi vida anterior que ocasionalmente veía se asustaban al notar estos cambios. «Estás enfermo», me decían con preocupación genuina. Pero yo les respondía que nunca había estado mejor, que estaba evolucionando. Los rituales se volvieron cada vez más exigentes, más oscuros. Algunos implicaban sacrificios que no puedo describir sin sentir que mi corazón se rompe de nuevo. Y después de cada uno, las pesadillas empeoraban. Veía rostros deformados, escuchaba gritos, sentía presencias que me observaban incluso cuando estaba despierto. Mis superiores me decían que estas experiencias eran normales, parte del proceso de transformación. Pero en lo profundo de mi ser, en ese pequeño rincón donde la luz original de mi alma aún brillaba débilmente, sabía que algo estaba terriblemente mal. Fue durante un ritual particularmente intenso cuando tuve una experiencia que cambiaría el curso de mi vida. Mientras invocábamos a una entidad antigua y poderosa, algo inesperado sucedió. En lugar de la presencia oscura que esperábamos, sentí una luz cálida que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Por un breve momento, como un relámpago que ilumina la noche más oscura, vi la verdad. No éramos maestros del poder oculto, éramos esclavos. No estábamos ascendiendo a un nivel superior de existencia, estábamos descendiendo a las profundidades del abismo. Y lo más importante, vi que a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de cada pacto que había firmado, cada ritual en el que había participado, cada alma que había ayudado a corromper, todavía había esperanza para mí. Esa luz me mostró que el amor de Dios es más grande que cualquier oscuridad, que su perdón alcanza incluso a los más perdidos. Vi que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar cualquier mancha, incluso las mías. Por supuesto, intenté suprimir esta revelación. Seguí participando en los rituales, seguí enseñando a nuevos iniciados, seguí sirviendo al enemigo. Pero esa semilla de luz había sido plantada en mi corazón, y nada podría ahogarla por completo. Pasarían varios meses antes de que finalmente encontrara el valor para dar el paso más difícil de mi vida: abandonar el ocultismo y buscar a Dios. Y cuando lo hice, desaté una guerra espiritual contra mí mismo que casi me cuesta la vida. Pero esa es otra parte de esta historia, hermano. Una parte que te contaré si Dios me permite continuar compartiendo este testimonio. Porque quiero que todos sepan que no importa cuán profundo hayas caído en la oscuridad, la luz de Dios puede alcanzarte. No importa cuántos pactos hayas hecho con el enemigo, el pacto de la sangre de Cristo es más poderoso. Y sobre todo, quiero que sepan que estas fuerzas oscuras son reales, que el enemigo existe y busca destruirnos, pero también que nuestro Dios es más poderoso, y que en su nombre tenemos la victoria. A veces me preguntan qué nos diferencia a los humanos de los ángeles. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Y ahora que he vuelto a la luz, creo entenderlo mejor. A diferencia de los ángeles, nosotros tenemos algo extraordinario. Podemos ser morada del Espíritu Santo. En los tiempos antiguos el Espíritu Santo solo venía sobre algunos profetas elegidos, pero hoy habita en cada creyente. Creo que Lucifer vio esto con anticipación. Con su inteligencia superior, entendió que nosotros, simples criaturas de carne y hueso, tendríamos acceso directo al Espíritu de Dios. Él, siendo un ser espiritual, tenía acceso a Dios Padre, pero no al Hijo ni al Espíritu. Esta fue otra semilla de su envidia. Además, nosotros somos una combinación única: cuerpo, alma y espíritu. Los ángeles y demonios son solo espíritus, no tienen alma. ¿Y qué es el alma? Como lo entiendo ahora, nuestro cuerpo es material, nuestra alma es nuestra esencia, nuestro ADN divino que Dios colocó en nosotros. Es lo que nos permite distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Es nuestra identidad más profunda que se manifiesta en nuestra psique. Y el espíritu es lo eterno, lo que permanece cuando abandonamos este cuerpo temporal. Cuando dejemos este cuerpo, tendremos un cuerpo glorioso, diferente al actual. Es como cuando María Magdalena vio a Jesús resucitado y no lo reconoció hasta que él pronunció su nombre.
Ella lo conoció por la voz, pero su apariencia había cambiado. Así será con nosotros. Durante mis años de ocultismo, aprendí mucho sobre la conexión entre el cuerpo físico y el espiritual. Dios diseñó nuestro cerebro con una glándula pineal que nos permite tener experiencias espirituales, sentir la presencia divina, escuchar a Dios. Es nuestro equipo para conectar con lo celestial. Pero el enemigo pervirtió este conocimiento. En la alta magia, enseñan técnicas para lo que llaman desdoblamiento o viaje astral. Esto es muy diferente de las experiencias espirituales que Dios permite. La Escritura menciona casos específicos como Ezequiel o Pablo, que fueron llevados en espíritu a otros lugares, pero siempre fue Dios quien lo permitió, nunca por técnicas humanas. Estas prácticas prohibidas son extremadamente peligrosas. En la Biblia se habla del cordón de plata que conecta nuestra energía vital con nuestro cuerpo. Si este cordón se rompe durante estas prácticas, la muerte es instantánea. Y he visto casos de personas que regresaron con daños mentales severos, esquizofrenia o problemas que los médicos no pueden explicar. Es importante distinguir. Cuando estamos en oración profunda o en un estado de gracia, podemos percibir el plano espiritual, entrar en sintonía con él, pero no salimos de nuestro cuerpo. Y los sueños son otra cosa. Dios puede revelarnos cosas a través de ellos, como hizo con José, el padre terrenal de Jesús. Cuando me preguntan sobre el precio de la magia negra, siempre respondo lo mismo. Todo tiene un precio. En estos rituales de alta magia, se hacen pactos con entidades por periodos específicos. Te ofrecen dinero, poder, fama, por 10 años, por ejemplo. Esto explica la famosa maldición de los 27 años, donde tantos artistas famosos mueren a esa edad. Hacen un éxito explosivo que dura un tiempo, y luego el enemigo cobra su vida. Muchos aceptan estos tratos porque no creen que realmente se cumplirán, o porque sus vidas ya son tan caóticas por las drogas y los excesos que piensan, ¿qué más da? Pero estos pactos son muy serios. La persona está completamente lúcida cuando los hace, no es algo impuesto a la fuerza. Para acceder a estos niveles más altos del ocultismo, tienes que pertenecer a grupos específicos, como la masonería, que está estratégicamente posicionada en puntos clave de nuestra sociedad. En cualquier pequeña ciudad puedes encontrar su símbolo del compás y la escuadra. Pero la masonería es solo la punta del iceberg, un brazo visible de estructuras más profundas. Cuando avanzas en estos círculos, llegas a grupos más elitistas y cerrados. Contrario a lo que muchos piensan, su objetivo principal no es hacer daño por hacer daño. Su meta es preparar el escenario para la venida del anticristo. Y lo más sorprendente, no temen ser juzgados por Dios. No son tontos, saben que Dios es más poderoso, pero tienen un plan. Creen que cuando llegue el apocalipsis y Dios permita que se prenda fuego al parque, ellos sobrevivirán escondidos en búnkers subterráneos. Hay 5 grandes búnkers en el mundo, verdaderas ciudades que pueden albergar a 20,000 personas cada una, con provisiones para sobrevivir 10 años. Vi los planos de uno de ellos cuando estaba en construcción, cerca de la Serra do Roncador. Su plan es simple. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, la élite satánica, unas 100,000 personas, se refugiará allí, esperando que pase lo peor. Creen que la iglesia habrá sido arrebatada, los demás habrán muerto, y entonces podrán reclamar la tierra. Es una visión atractiva cuando te la presentan con toda su parafernalia, con presentaciones elaboradas, haciéndote sentir parte de algo grandioso, importante, selecto. Durante mi tiempo en las tinieblas, no formé parte de la masonería. La masonería es solo una de las ramas de lo que llamamos la hermandad, pero no todos los masones son satanistas. La mayoría de los masones de grados inferiores ni siquiera saben dónde están metidos. Solo cuando llegas al grado 33, comienzas a ver la verdadera naturaleza de la organización. Muchos masones me han asegurado que no hay nada malo en lo que hacen, y es cierto para ellos en su nivel. No ven las prácticas más oscuras. No ven que adoran a Baphomet, esa figura mitad hombre, mitad animal con cuernos que es un ícono dentro de ciertos círculos. Piénsalo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el enemigo te presenta un monstruo para adorar. Es una perversión deliberada de los valores divinos. Cuando llegas a los niveles más altos, ya sabes dónde estás. Pero para entonces, tu mente ha pasado por un lavado de cerebro tan intenso que crees que estás en el lugar correcto.
Desde allí, si demuestras ciertas cualidades, puedes ser seleccionado para grupos como los Illuminati, o en mi caso, directamente a la Hermandad. Fui elegido para la Hermandad porque fui criado en un contexto específico. Mi padre era un sumo sacerdote, no de la masonería, sino de la Hermandad de Alta Magia. Esta organización se basa en las enseñanzas de los brujos más antiguos, Aleister Crowley, Merlín, Rasputín e incluso el rey Salomón. Muchos se sorprenden cuando menciono a Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio del planeta. ¿Un brujo? Sí, lamentablemente. Primera de Reyes 10:14 dice que recibía 666 talentos de oro cada año. Un talento equivale a unos 34 kilos, así que hablamos de toneladas de oro anualmente. Este número 666 adquiere su pleno significado en Apocalipsis 13:18. Y poco después, en el capítulo 11, leemos que Salomón se inclinó ante Astarot, una de las entidades satánicas más poderosas, el príncipe de la lujuria y la corrupción. Según la tradición oculta, Salomón aprendió rituales para controlar demonios. Se dice que aprisionó a 72 demonios en un vaso de bronce y los tenía bajo su dominio. Pero los demonios siempre fingen sumisión mientras buscan una oportunidad para rebelarse. Al final, lo engañaron y lo llevaron por caminos oscuros. Dentro de la hermandad, aprendí que hay un plan ancestral en marcha. Un plan para subvertir todo lo que Dios estableció como bueno y verdadero. La familia, la fe, la moral, todo debe ser atacado sistemáticamente. Y esto se hace a través de la infiltración en instituciones clave, gobiernos, sistemas educativos, medios de comunicación, incluso iglesias. Hay un elemento de la hermandad que pocos conocen. Les gusta usar símbolos a plena vista, burlándose de aquellos que no pueden ver. Logos corporativos, símbolos en billetes, monumentos públicos. Están llenos de referencias ocultas que pasan desapercibidas para el ojo no entrenado, pero que representan un lenguaje claro para los iniciados. Durante mi iniciación en la hermandad, pasé por rituales que duraron 7 días consecutivos. 7, el número sagrado. Estos rituales incluyeron ayunos, privación de sueño, cantos en lenguas antiguas y pactos sellados con sangre. También incluían la ingestión de sustancias que alteraban la conciencia, derivadas de plantas que los chamanes han usado durante milenios. Bajo estos estados alterados, vi cosas que escapan a la comprensión normal. Seres que se movían entre dimensiones, realidades superpuestas, el velo entre nuestro mundo y el espiritual siendo temporalmente levantado. Y lo más perturbador, vi a aquellos que realmente controlan estos grupos. No son humanos, aunque pueden tomar forma humana cuando lo desean. La estructura de la hermandad es jerárquica y compartimentada. Cada nivel conoce solo lo que necesita saber. Yo llegué bastante alto, más de lo que debería haber llegado. Vi documentos antiguos que detallaban planes establecidos hace siglos, que se han ido cumpliendo con una precisión aterradora. Uno de los conceptos más importantes que aprendí fue que la hermandad no crea tendencias culturales o eventos históricos de la nada. Más bien, identifican tendencias naturales en la sociedad y las amplifican, las dirigen hacia sus objetivos. Como un jinete que no fuerza al caballo a ir donde no quiere, sino que sutilmente guía su energía natural en la dirección deseada. Por ejemplo, no crearon la revolución sexual de los años 60, pero la alimentaron y la dirigieron hacia una degradación moral que va mucho más allá de la simple liberación. No inventaron las drogas, pero promovieron su uso para debilitar mentes y abrir puertas espirituales que deberían permanecer cerradas. Y todo esto con un propósito último: preparar al mundo para aceptar al anticristo cuando aparezca. Para ello, necesitan una humanidad moralmente confundida, espiritualmente hambrienta pero desconectada de la verdadera fuente de vida, y físicamente dependiente de sistemas que ellos controlan. La tecnología juega un papel crucial en este plan. Desde mi salida de la hermandad, he visto cómo muchas de las predicciones que escuché se han cumplido. La vigilancia masiva, la dependencia de dispositivos electrónicos, la manipulación de la información, todo estaba previsto hace décadas. Pero lo más insidioso es cómo han infiltrado el concepto mismo de la espiritualidad. Han promovido una idea de despertar espiritual, completamente divorciada de Dios. Una espiritualidad centrada en el yo, donde cada persona es su propio Dios, define su propia verdad y rechaza cualquier autoridad moral externa.
Esta es exactamente la mentira original que la serpiente dijo a Eva. Seréis como dioses. Dentro de la hermandad, aprendimos técnicas específicas para influir en las personas sin que lo supieran. Algunas eran psicológicas, basadas en el conocimiento profundo de la naturaleza humana y sus debilidades. Otras eran más sobrenaturales. Podíamos hacer que una persona tomara decisiones que creía propias, pero que nosotros habíamos plantado en su mente. También aprendimos la importancia de los lugares energéticos. Hay puntos en la Tierra donde el velo entre dimensiones es más delgado, donde es más fácil realizar ciertos rituales. No es casualidad que muchos monumentos antiguos y modernos estén construidos en estos lugares. Desde Stonehenge hasta ciertos rascacielos en grandes ciudades, hay una geometría sagrada que la hermandad conoce y utiliza. Una de las cosas más perturbadoras que experimenté fue la comunicación con lo que ellos llamaban los ancianos. Estos son seres que existen desde hace milenios, que no son humanos ni ángeles caídos, sino algo diferente. Algunos creen que son los espíritus de los Nefilim, los gigantes nacidos de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas. Otros piensan que son entidades de dimensiones paralelas. Sea cual sea su origen, su influencia en la hermandad es innegable. A medida que ascendía en la hermandad, también crecía mi malestar interior. Las pesadillas empeoraban. Empecé a ver sombras incluso estando despierto. Mi salud física se deterioraba, y lo más aterrador, comenzaba a perder la capacidad de sentir emociones normales. Me estaba volviendo como ellos, frío, calculador, desconectado de mi humanidad. Fue durante una ceremonia particularmente oscura cuando ocurrió algo inesperado. Estábamos invocando a una entidad antigua, uno de los ancianos, y de repente, en medio del ritual, escuché una voz diferente. No venía de la sala, ni de mi mente. Era como si resonara directamente en mi alma. Y dijo una sola palabra: basta. En ese momento algo se quebró dentro de mí, como si un velo se hubiera rasgado y pudiera ver claramente por primera vez en años. Vi lo que realmente estábamos haciendo. No éramos los maestros del juego, éramos peones. No estábamos accediendo a un conocimiento prohibido para liberarnos. Estábamos esclavizándonos a fuerzas que nos despreciaban. Esa noche no dormí. Por primera vez en años oré. No sabía cómo hacerlo correctamente, solo sabía que necesitaba ayuda. Y contra toda lógica, sentí que mi oración fue escuchada. Por supuesto, no podía simplemente anunciar mi deseo de dejar la hermandad. Eso habría sido una sentencia de muerte. Tuve que planificar cuidadosamente mi salida. Durante meses, actué como siempre mientras buscaba una vía de escape. Fue el periodo más aterrador de mi vida, fingiendo lealtad mientras planeaba mi fuga. Y cuando finalmente logré escapar físicamente, descubrí que la batalla espiritual apenas comenzaba. Porque no puedes simplemente renunciar a los pactos que has hecho con el enemigo. Esos pactos tienen que ser rotos por un poder mayor. Pero esa es otra parte de la historia, amigo mío. Una parte donde la luz comienza a brillar en las tinieblas más profundas. Una parte donde descubrí que, sin importar cuán lejos había caído, el amor de Dios podía alcanzarme. Y descubrí también que no estaba solo en esta batalla. Había otros como yo, que habían escapado de las garras del enemigo y ahora luchaban para ayudar a quienes seguían atrapados. Si Dios me permite seguir compartiendo este testimonio, te contaré cómo encontré el camino de regreso a la luz, y cómo, con la ayuda de Dios y de hermanos en la fe, rompí esos pactos que me habían esclavizado durante tanto tiempo. Porque quiero que sepas que, aunque la hermandad es poderosa, aunque sus planes son antiguos y elaborados, hay un poder mayor. Un poder que puede quebrantar cualquier cadena, sanar cualquier herida y restaurar incluso a alguien tan perdido como yo lo estaba. Cuando miro hacia atrás y recuerdo mis años en la hermandad, todavía me estremezco. No solo por las cosas que vi y que hice, sino por lo cerca que estuve de perder completamente mi humanidad, mi alma. Como les conté, llegó un momento en que algo dentro de mí se quebró. Escuché esa voz que me dijo: basta. Ahora sé que era la voz de Dios, pero en ese momento solo sentí un profundo terror y a la vez un extraño alivio, como si hubiera estado dormido, en una pesadilla, y finalmente estuviera despertando. Durante mis años en la hermandad, aprendí sobre antiguos textos que supuestamente fueron escritos por el rey Salomón. La clavícula mayor y menor de Salomón
también conocida como La llave de Salomón. Estos libros son los que guían la alta magia, aunque lo que se encuentra en las librerías comunes son simples plagios, muy alejados de los verdaderos textos. Los originales solo se pueden consultar dentro de la hermandad, y hay partes que ni siquiera están escritas, sino que se transmiten oralmente de generación en generación. Es como la cábala judía, o las enseñanzas de los antiguos druidas celtas. Los secretos más profundos nunca se escriben, se pasan de maestro a discípulo en ceremonia privada. Según lo que aprendí, Salomón quería aprisionar a los demonios para proteger a su pueblo. Pensaba que si podía controlarlos, estos no atacarían a Israel. Es lo que muchos estudiosos judíos defienden. Pero la realidad es que, al final de su vida, Salomón se arrepintió. Cuando escribió Eclesiastés y dijo, «Todo es vanidad y correr tras el viento», estaba mostrando su arrepentimiento. Sin embargo, ya había aprendido demasiado y se había convertido en uno de los padres de la alta magia por los libros, que supuestamente dejó escritos. Estos textos, junto con los de Abramelin, que es otro nombre para el brujo Merlín, aunque no el Merlín de la leyenda del rey Arturo, y Rasputin, son los pilares del conocimiento oculto que maneja la hermandad. Rasputin es particularmente interesante. Era una mezcla de sacerdote y brujo con un poder de persuasión extraordinario. Logró dominar prácticamente a los últimos Romanov, la familia imperial que gobernó Rusia durante 300 años. Su influencia sobre ellos era tan grande que podía detener hemorragias a distancia. El hijo del zar sufría de hemofilia, y cuando comenzaba a sangrar, Rasputin podía hacer un encantamiento por teléfono y la sangre dejaba de fluir. Esto no es literatura fantasiosa, está en los registros históricos. Intentaron envenenarlo, intentaron matarlo de 1000 maneras, pero Rasputin no moría. Había creado muchos enemigos debido a su influencia sobre la familia Romanov, pero parecía invencible. Tenía un poder sobrenatural que lo protegía. Hablando de Abramelin, existe un ritual específico descrito en sus libros para contactar con tu santo ángel guardián. Es un proceso extremadamente exigente que dura 6 meses. Debes purificarte, ayunar, no comer carne, dormir en el suelo, meditar frente a un espejo. Una preparación agotadora física y mentalmente. La teoría es que este ángel guardián te revelará tu verdadero propósito en la vida, tu verdadera identidad. Pero lo que no te dicen al principio es que, en los últimos días del ritual, debes invocar demonios para que se postren ante ti y trabajen para ti. Después aparece el supuesto ángel guardián. Es una trampa evidente. Este ángel guardián no es un ángel verdadero, sino una entidad que se hace pasar por uno. Es la misma estrategia de siempre. El enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar. Esto me lleva a un tema importante. Cuando la gente dice que se comunica con personas fallecidas, con espíritus de seres queridos que han partido, están siendo engañados. La Biblia dice claramente que al hombre le es dado morir una sola vez. El único caso excepcional en las Escrituras es cuando Saúl quiso evocar al profeta Samuel, que había muerto. Aunque la adivinación está prohibida en la Biblia, el espíritu aparece. Pero hay un detalle sutil que muchos pasan por alto. El texto dice que subió, no que bajó. No vino del cielo hacia la tierra, sino que subió de abajo hacia arriba. No era realmente Samuel. Los demonios se hacen pasar por seres queridos fallecidos para manipular a personas vulnerables y afligidas. Pueden alejarlas del cristianismo, implantar ideas erróneas, generar culpa y hasta provocar pensamientos oscuros y tendencias autodestructivas. ¿Cómo saben estos demonios tantos detalles personales sobre nuestros seres queridos? Aunque no son omnipresentes como Dios, tienen sus centinelas. Están constantemente rondando, observando. Y son muchos más de lo que imaginamos, probablemente más demonios que seres humanos en la Tierra. Si lo piensas, nuestro planeta es apenas un punto en el universo. La sonda Voyager, que ya salió del sistema solar, tomó una foto de la Tierra que muestra cuán pequeños somos, un pálido punto azul en la inmensidad del espacio. Nuestro Sol, gigantesco para nosotros, es una estrella pequeña comparada con otras, y apenas conocemos el 4% del universo observable. ¿Por qué Dios, el Creador, haría un universo tan vasto solo para nosotros? Imagino que la Jerusalén celestial, el cielo, debe tener proporciones astronómicas, no un pequeño pueblo como tendemos a imaginarlo.
Me parece posible que existan otras formas de vida creadas por Dios en otros lugares, aunque no tengamos contacto con ellas. Las distancias son demasiado grandes. La estrella más cercana a la Tierra, Alpha Centauri, está a 4 años luz. En nuestra galaxia hay al menos 100.000 planetas, similares al nuestro. No estoy diciendo que vayan a venir alienígenas a visitarnos, sino que el universo es demasiado vasto para que estemos solos en él. Incluso contando todas las generaciones humanas que han vivido en la Tierra, me parece que el cielo sería muy pequeño si fuera solo para nosotros. En cuanto a los demonios, Apocalipsis dice que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, ángeles, y las arrojó a la tierra. No al infierno, a la tierra. Por lo tanto, creo que hay muchas más entidades rondándonos de lo que podemos imaginar, más que personas en el planeta. Pero por otro lado, también hay más ángeles que demonios. La Biblia dice que ellos acampan alrededor de los hijos de Dios. Un solo ángel derrotó al ejército de Sennacherib, 185.000 hombres. Imagina lo que pueden hacer 2 o más ángeles juntos. Es posible que mientras estamos aquí conversando, se esté librando una batalla espiritual a nuestro alrededor. O quizás estemos simplemente blindados, rodeados de ángeles, sin ningún demonio cerca. Ambas posibilidades existen. La guerra espiritual es real. En Daniel capítulo 10, vemos un ejemplo claro. Daniel estaba orando y ayunando, absteniéndose de alimentos agradables durante 21 días. Cuando finalmente llegó el ángel, le dijo: «He escuchado tu oración desde el principio, pero el príncipe de Persia me retuvo». No era un príncipe humano, sino un principado espiritual, un espíritu territorial que estaba impidiendo que el ángel llegara hasta Daniel. El ángel tuvo que luchar durante 21 días de nuestro tiempo para poder pasar. Esto sugiere que los ángeles y demonios pueden causarse daño entre sí en el plano espiritual. No que mueran, pero sí que pueden quedar fuera de combate temporalmente. Otro ejemplo es Eliseo. Cuando estaba rodeado por un ejército enemigo, su sirviente estaba aterrorizado. Eliseo simplemente oró: «Señor, abre los ojos de mi criado». De repente, el joven pudo ver que el monte estaba lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaban protegidos, guardados por el ejército celestial. Cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, no hay nada que temer. Mucha gente tiene miedo del Apocalipsis, pero de los 66 libros de la Biblia, Apocalipsis es el único que comienza con una bendición. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. No es para tener miedo. Si eres un cristiano legítimo, no debes temer. Dios te dará estrategias, como se las dio a José en Egipto. Vendrán 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Así que almacena alimentos. Todo tiene su tiempo y su propósito. Las batallas espirituales son reales, pero Dios es soberano y siempre protege a los suyos. Esto lo aprendí de la manera más dura posible, cuando finalmente decidí escapar de la hermandad. Mi escape no fue fácil ni rápido. Tuve que planificarlo cuidadosamente durante meses. Sabía demasiado, y la hermandad no permite simplemente que alguien se marche con todos sus secretos. Normalmente, hay solo 2 formas de salir: en un ataúd o completamente destruido mentalmente, sin credibilidad para contar lo que has visto. Comencé a guardar pequeñas cantidades de dinero en lugares donde no pudieran encontrarlo. Establecí contactos fuera del círculo, personas que no estaban relacionadas con el ocultismo pero que podrían ayudarme cuando llegara el momento. Y más importante, empecé a orar en secreto, torpemente al principio, luego con más confianza. La noche que finalmente escapé, hubo una gran tormenta. Recuerdo pensar que era apropiado, la naturaleza reflejando la turbulencia en mi alma. Dejé atrás casi todas mis posesiones, tomando solo lo esencial. Sabía que me buscarían, así que tenía que desaparecer completamente. Durante semanas viví como un fugitivo, cambiando de lugar constantemente, usando solo efectivo, evitando cámaras de seguridad. Estaba paranoico, pero con razón. La hermandad tiene ojos en todas partes, especialmente en las grandes ciudades. Finalmente, encontré refugio en un pequeño pueblo de montaña donde conocí a un viejo pastor. No le conté toda mi historia de inmediato, pero algo en él inspiraba confianza. Tenía una paz que yo nunca había experimentado, una seguridad tranquila que contrastaba dramáticamente con la constante tensión en la que yo había vivido durante años. Un día,
Después de semanas de conversaciones casuales, me preguntó directamente, ¿de qué estás huyendo, hijo? Y no sé por qué, pero le conté todo. Esperaba que me juzgara, que me rechazara, pero en cambio vi compasión en sus ojos. Dios te trajo aquí por una razón, me dijo. No es coincidencia que hayas llegado a mi puerta. Este hombre, Pastor Santiago, había dedicado parte de su ministerio a ayudar a personas que escapaban de cultos y del ocultismo. Tenía experiencia con casos como el mío. Me explicó que mi batalla apenas comenzaba, que los pactos espirituales que había hecho no se romperían simplemente por haberme alejado físicamente. Comenzó un proceso de liberación que duró meses. No fue fácil. Hubo momentos de avance y momentos de retroceso. Noches en que las pesadillas eran tan intensas que despertaba gritando, empapado en sudor frío. Días en que sentía presencias malignas tan fuertes a mi alrededor que no podía ni moverme. El pastor Santiago me explicó que lo que estaba experimentando era normal. Los demonios con los que había hecho pactos no renunciarían fácilmente a su reclamo sobre mí, pero también me enseñó que el poder de Cristo era mayor que cualquier pacto que yo hubiera hecho. No es tu fuerza la que te liberará, me decía constantemente. Es el poder de la sangre de Cristo. Gradualmente, aprendí a renunciar a cada pacto específicamente, a romper cada uno por el poder de la sangre de Jesús. Tuve que confrontar cada área de mi vida que había entregado al enemigo y reclamarla en el nombre de Cristo. El proceso fue doloroso porque tuve que enfrentar todo el mal que había hecho, todas las personas a las que había dañado. La culpa era abrumadora. Hubo días en que pensé que Dios nunca podría perdonarme, que había ido demasiado lejos. Fue entonces cuando el pastor Santiago me mostró la historia de Pablo, antes llamado Saulo, quien había perseguido y matado cristianos, pero luego se convirtió en uno de los apóstoles más poderosos. Si Dios pudo usar a Pablo, me dijo, también puede usarte a ti. Poco a poco, las pesadillas disminuyeron. Las presencias malignas se hicieron menos frecuentes. Empecé a sentir algo que no había experimentado en años. Paz. Una paz que no dependía de circunstancias externas, que permanecía incluso en momentos difíciles. Después de casi un año con el pastor Santiago, sentí que era tiempo de seguir adelante. Había aprendido mucho, había sanado mucho, pero sabía que mi testimonio podría ayudar a otros que estaban atrapados como yo lo había estado. Antes de irme, el pastor me dio un consejo que nunca he olvidado. Recuerda que tu testimonio es poderoso. El enemigo intentará silenciarte, hacerte dudar, hacerte temer, pero Apocalipsis dice que ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Tu historia puede salvar vidas. Y así comencé una nueva etapa en mi vida. No puedo usar mi nombre real ni mostrar mi rostro, porque la hermandad sigue existiendo y no ha olvidado mi traición. Pero viajo, comparto mi testimonio en pequeños grupos. Ayudo a otros a escapar de las garras del ocultismo. No ha sido fácil. He tenido que mudarme varias veces cuando sentía que me habían localizado. He perdido amigos que no podían manejar la verdad sobre mi pasado. Y sí, todavía hay noches en que despierto con el corazón acelerado, sintiendo que las sombras en mi habitación se mueven. Pero cada día es una victoria. Cada persona que escucha mi testimonio y decide alejarse del ocultismo es un trofeo de la gracia de Dios. Y cada vez que veo a alguien liberado de las mismas cadenas que me ataban, sé que todo valió la pena. Mi mensaje es simple. No importa cuán profundo hayas caído, no importa qué pactos hayas hecho, la sangre de Cristo es suficiente para liberarte. El poder que destrozó las puertas del infierno puede romper cualquier cadena, sanar cualquier herida, restaurar cualquier vida. Y para aquellos que están curiosos sobre el ocultismo, que se sienten atraídos por ese conocimiento prohibido, mi advertencia es clara. No es conocimiento lo que encontrarás, sino esclavitud. No es poder lo que ganarás, sino cadenas. El enemigo siempre promete libertad, pero solo ofrece prisión. La verdadera libertad, el verdadero poder, viene de servir al único Dios verdadero, de vivir en su voluntad, de caminar en su luz. Yo lo he experimentado en ambos lados, y puedo testificar que no hay comparación. La paz que encontré en Cristo supera cualquier cosa que el ocultismo me ofreció jamás. Y si estás atrapado ahora mismo, si has hecho pactos que no sabes cómo romper, si sientes que es demasiado tarde para ti, escúchame bien. Jesús es especialista en causas perdidas.
Yo lo era. Y aquí estoy, libre, perdonado, restaurado. Lo que Él hizo por mí, puede hacerlo por ti. Muchas veces me preguntan sobre lo que está sucediendo en el mundo actual. Pandemias, guerras, desastres naturales. ¿Son simples coincidencias? ¿O son manifestaciones de esa batalla espiritual que he mencionado? ¿Es un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual? ¿O es al revés? En el caso específico de la pandemia que estamos viviendo, puedo decirles que es una profecía cumpliéndose. En Mateo capítulo 24, Jesús habla claramente sobre plagas, pestes, terremotos y maremotos, y nos advierte: no tengáis miedo, porque esto es solamente el principio de los dolores. El principio, no el final. Creo que estamos viviendo ese momento profético, el principio de los dolores. Y esta pandemia, más allá del sufrimiento real que ha causado, tiene otro propósito: entrenar y adiestrar a la humanidad para lo que viene. He visto informes sobre cómo ciertos grupos poderosos están preparando una supervacuna. Según lo que he investigado, están trabajando en una vacuna que supuestamente inmunizará contra todas las grandes pandemias conocidas y por venir: peste negra, ébola, viruela, un combo completo, por así decirlo. Pero lo más inquietante es la tecnología que están desarrollando junto con esta vacuna, un sello que se aplica en la muñeca, invisible a simple vista. Pero cuando pasas un dispositivo especial sobre él, se vuelve fluorescente. La sustancia que lo hace visible se llama, curiosamente, luciferasa. ¿Les suena familiar? La Biblia habla de que llegará un tiempo en que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Esta tecnología permitiría identificar quién ha recibido la vacuna y quién no. Los que la rechacen serían considerados un riesgo para la sociedad, excluidos del sistema financiero y comercial. Ya estamos siendo entrenados para esto. Observen cómo, durante la pandemia, automáticamente ofrecíamos nuestra mano derecha para que nos tomaran la temperatura antes de entrar a lugares públicos. Y la mayoría acepta dócilmente cualquier vacuna, aunque se haya desarrollado saltándose etapas cruciales de investigación, todo por miedo y desesperación. Según lo que he aprendido en mis estudios bíblicos, esto es parte de la preparación del escenario para los tiempos finales. Otro elemento clave es la reconstrucción del templo en Jerusalén. El pueblo judío ya ha regresado a su tierra. Jerusalén ha sido reconocida como capital, y existe un instituto llamado Instituto del Templo, que tiene todo listo para reconstruir el templo de Salomón: los planos, los utensilios, las vestiduras sacerdotales, el altar de oro. Solo falta el espacio físico, ocupado actualmente por la Mezquita de la Roca. Algunos especulan que una guerra en Oriente Medio podría cambiar esa situación, permitiendo finalmente la reconstrucción del templo, otro requisito profético para los tiempos finales. Hablando de guerras, las tácticas han cambiado. Las bombas nucleares ya no son tan viables. Las armas biológicas son mucho más eficaces. Sueltas un virus en la población y preservas toda la infraestructura. Edificios, museos, fábricas, todo queda intacto. Solo eliminas a las personas. Hay teorías que sugieren que varias armas biológicas están siendo desarrolladas en laboratorios y que algunas ya han sido probadas. El propósito sería doble: reducir la población mundial y, más importante aún, hacer que la gente sea más sumisa, más dispuesta a aceptar controles, restricciones y, eventualmente, esa marca sin la cual no se podrá comprar ni vender. Es complicado hablar de esto porque, por un lado, la pandemia es real. La gente está muriendo, los hospitales están desbordados, no hay suficientes camas en UCI. Incluso he sabido de casos en que personas con dinero sobornan a médicos corruptos para conseguir una cama a costa de otro paciente considerado menos viable. La situación es aterradora y me recuerda a los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete monta un caballo blanco que tradicionalmente representa el poder. Lleva un arco en las manos, pero sin flechas. Algunos interpretan que es Cristo, pero yo creo que representa al anticristo, que primero viene argumentando, trayendo una aparente paz. Es interesante notar que en el billete de $1, el águila sostiene 13 flechas, representando a las 13 principales familias que controlan el mundo desde las sombras: los Rothschild, los Rockefeller, los Bilderberg. En ese mismo billete hay muchos símbolos ocultos: la frase Novus Ordo Seclorum,
nuevo orden de los siglos, una pequeña lechuza escondida que representa el conocimiento de las tinieblas. El anticristo viene primero con argumentos de paz, como muchos líderes mundiales que han recibido premios Nobel de la Paz mientras promovían guerras en secreto. La Biblia advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hay una profecía en Apocalipsis 17 que habla sobre un octavo rey. La mujer, que representa a una iglesia corrompida, está sentada sobre 7 montes, que muchos identifican con Roma. El octavo rey sería el último papa antes del regreso de Cristo. Si analizamos el Tratado de Letrán, firmado el 11 de febrero de 1929, que dio al Vaticano su estatus de Estado independiente, podemos contar los papas desde entonces: Pío XI, que ya estaba en el poder; Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solo 33 días porque quería investigar la infiltración masónica en el Vaticano; Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, que sería el séptimo desde aquel tratado. Curiosamente, Benedicto XVI renunció el 11 de febrero de 2013, exactamente en la misma fecha que se firmó el Tratado de Letrán, 84 años antes. Y aquel día, un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro, construida en parte con piedras procedentes del Coliseo, donde tantos cristianos fueron martirizados. Según esta interpretación, el próximo papa, el octavo, sería el falso profeta mencionado en Apocalipsis, que apoyará al anticristo. La suma de los dígitos del número ordinal de este papa, posiblemente el 267 daría 6, completando así el trío satánico: 666, la bestia, el falso profeta y el anticristo. Todo esto parece estar acelerándose. El año 2023 podría ser clave, con la llegada de esa supervacuna y posiblemente otros eventos proféticos. Por supuesto, solo Dios conoce los tiempos exactos, pero podemos observar las señales, como cuando vemos nubes oscuras y relámpagos y sabemos que se acerca una tormenta. Pero no debemos temer. Para aquellos que confían en Cristo, estas señales no son motivo de pánico, sino de esperanza. Significan que nuestra redención se acerca. Como dije antes, Apocalipsis es el único libro de la Biblia que comienza con una bendición. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Durante mis años en las tinieblas, aprendí que los planes del enemigo son antiguos y elaborados, pero también que tienen un final determinado. El mal parece prevalecer por un tiempo, pero su derrota final está asegurada. Esta certeza fue uno de los factores que me ayudó a encontrar el valor para escapar. Recuerdo una noche, poco después de mi huida, cuando dormía en una pequeña habitación de motel en las afueras de una ciudad cuyo nombre prefiero no mencionar. Tuve un sueño vívido en el que vi la culminación de todos estos eventos: las guerras, las plagas, los controles, el surgimiento del anticristo y su falso profeta. Pero también vi algo más. Vi una luz tan intensa que hacía palidecer al sol. Era Cristo regresando con poder y gran gloria, y ante él toda rodilla se doblaba, incluso las de aquellos que habían jurado servirlo a Satanás, no por su misión voluntaria, sino porque la verdad de su poder era tan abrumadora que nadie podía negarla. Me desperté llorando, no de miedo sino de alivio. Por primera vez en años, sentí una esperanza genuina. No importaba cuán oscuros fueran los tiempos por venir, el final de la historia ya estaba escrito. Y no era el enemigo quien tendría la última palabra. Desde entonces he visto muchas señales que confirman que estamos en los tiempos del fin. La tecnología avanzando a un ritmo vertiginoso, permitiendo controles que antes eran imposibles. La moral decayendo, con lo malo llamándose bueno y lo bueno malo. Israel en el centro de la escena mundial, exactamente como predijeron los profetas. Pero también he visto algo que no esperaba. Un despertar espiritual genuino en muchas personas. Gente que está reconociendo las señales y volviéndose a Dios. Jóvenes que rechazan la superficialidad de la cultura moderna y buscan una conexión auténtica con lo divino. Iglesias pequeñas pero fieles que mantienen la llama de la verdad en medio de la oscuridad creciente. Esto también fue profetizado. Un remanente fiel en los últimos días. Y siento el privilegio de ser parte de ese remanente, de poder compartir mi testimonio para advertir a otros. A veces me preguntan si no tengo miedo de que la hermandad me encuentre y me silencie. Claro que sí, sería ingenuo no temer.
Todavía tengo precauciones básicas. Nunca uso mi nombre real en público. Cambio frecuentemente de ubicación. Evito las grandes ciudades donde su influencia es mayor. Pero he llegado a un punto en que mi temor a fallarle a Dios es mayor que mi temor a lo que puedan hacerme los hombres o los demonios. Como dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Si cuento mi historia y con ella evito que una sola persona caiga en las trampas que me atraparon a mí, habrá valido la pena cualquier riesgo. Si mi testimonio ayuda a una sola persona a reconocer las señales de los tiempos y prepararse espiritualmente, mi propósito estará cumplido. Porque finalmente he entendido cuál es mi misión en esta vida. Ser una luz en las tinieblas, un faro de advertencia para los navegantes que se acercan a aguas peligrosas. No porque yo sea especial o mejor que nadie, sino precisamente porque estuve tan perdido, tan profundamente sumergido en la oscuridad, que puedo reconocer sus patrones y estrategias. Y mi mensaje para ti, quien sea que estés leyendo o escuchando esto, es simple. Prepárate. No con búnkers subterráneos o reservas de alimentos, aunque eso no está mal, sino espiritualmente. Fortalece tu relación con Dios. Aprende a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Entrénate para discernir entre la verdad y la mentira. Porque vendrán días en que la línea entre ambas será tan borrosa, tan sutilmente difuminada, que solo aquellos con discernimiento espiritual podrán ver claramente. Vendrán tiempos en que las presiones para conformarse con el sistema serán enormes, y solo aquellos con una fe arraigada podrán resistir. Mi historia es un testimonio de que, sin importar cuán lejos hayas ido en el camino equivocado, siempre puedes dar la vuelta. Y también es una advertencia. Estamos en tiempos cruciales, tiempos de decisión. Lo que elijas hoy determinará dónde estarás cuando los eventos finales se desarrollen. Elijo creer que no es coincidencia que estés escuchando mi testimonio. Quizás Dios ha puesto estas palabras en tu camino porque estás en una encrucijada, porque necesitas una advertencia o un aliento. Si es así, mi consejo es simple. Busca la verdad con todo tu corazón, y la encontrarás. Y la verdad, como prometió Jesús, te hará libre. Es importante entender que lo que estamos viviendo ahora es solo un ensayo. Esta pandemia, con toda su gravedad, no se acerca ni remotamente a lo que la Biblia describe como la verdadera peste que vendrá. Si analizamos fríamente las estadísticas, el porcentaje de mortalidad actual no es comparable con la gripe española, la peste negra o el ébola. Lo que viene será mucho peor. La guerra que menciona la Escritura no son los conflictos locales que vemos hoy, sino una conflagración global. La Biblia habla de guerras y rumores de guerras, como señales del principio del fin. Y luego viene el cuarto jinete sobre el caballo pálido, que es la muerte misma. Siempre aconsejo a quienes me escuchan que no sufran por anticipación. Debemos vivir el momento presente, reconociendo las señales que nos rodean, pero sin paralizarnos por el miedo. ¿Qué debemos hacer entonces? Buscar más intimidad con Dios y valorar las pequeñas cosas de la vida. Una enfermera que trabajaba con pacientes terminales escribió un libro sobre las confesiones de quienes estaban a punto de morir. Ninguno dijo, debería haber ganado 1 millón más, o lamento no haber visitado Disneyland. Lo que más lamentaban era no haber pasado más tiempo con sus seres queridos, no haber disfrutado más de las relaciones humanas genuinas. Es como la respuesta que dio Gautama Buda cuando un sacerdote intentó ponerlo en aprietos, preguntándole si era un hombre o un dios. Él respondió, no soy ni lo uno ni lo otro. Soy simplemente alguien que ha despertado mientras todos duermen. Necesitamos despertar a la verdadera realidad, como Neo en la película Matrix, y entender qué es lo realmente importante. Las entidades demoníacas saben que la unión hace la fuerza, por eso trabajan juntas mientras intentan dividirnos a nosotros. La iglesia primitiva, durante los primeros 300 años después de Cristo, era extraordinariamente unida. Se reunían en las casas, no tenían templos, y cuidaban unos de otros con amor genuino. Pablo daba orientación desde la prisión, y todos seguían el mismo camino. Todo cambió cuando entró en escena el emperador Constantino. En el año 313 promulgó el Edicto de Milán, y en el 325 estableció el Concilio de Nicea en Turquía. Comenzó entonces la deformación de los valores originales. Aparecieron los santos,
las reliquias, las imágenes, contaminando la pureza del mensaje original. Hoy tengo un pequeño rebaño al que cuido personalmente. Podría tener miles de seguidores, pero prefiero tener 200 y conocer a cada uno por su nombre, como hacían los primeros apóstoles. El rebaño está herido, transferido de un lado a otro, sangrando. Necesita cuidado, necesita que fortalezcan su fe, porque la fe sólida aleja el miedo. El entendimiento y el conocimiento espantan tanto el miedo como a los demonios. Los demonios trabajan en asociación. En el antiguo Egipto, por ejemplo, había entidades como Ra y Amón que se unieron para formar Amón-Ra, que se convirtió en una deidad tan poderosa que desde la quinta dinastía hasta la 18ª aparece en jeroglíficos. En una tumba del faraón Tutmosis III hay inscripciones exaltando su poder y estabilidad. El enemigo sabe que una casa dividida no prevalece, por eso promueve divisiones entre nosotros. Mientras tanto, ellos trabajan unidos bajo una estructura jerárquica clara. El mundo espiritual de las tinieblas está organizado como un gran reino con príncipes territoriales. Como mencioné antes, cuando el ángel vino a ayudar a Daniel, tuvo que combatir contra el príncipe de Persia, un espíritu territorial que controlaba esa región. Así como hay naciones en nuestro mundo físico, en el mundo espiritual hay entidades que controlan territorios específicos: Brasil, México, Estados Unidos. Existe una jerarquía, con grandes generales que deciden estrategias de batalla contra principados y potestades, como menciona la Biblia. Esta jerarquía demoníaca refleja la jerarquía angélica: ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Cada nivel tiene su poder y autoridad específicos. Por ejemplo, cuando el arcángel Miguel se enfrentó a Lucifer por el cuerpo de Moisés, ya que si Moisés hubiera sido enterrado, su tumba se habría convertido en un lugar de peregrinación, Miguel no reprendió directamente a Satanás, simplemente dijo: «El Señor te reprenda». ¿Por qué? Porque Miguel, siendo un arcángel, estaba en una patente inferior a Lucifer, que era un querubín. Los querubines son más poderosos en la jerarquía celestial. Cuando Dios quiso proteger el camino al árbol de la vida, no puso arcángeles ni serafines, sino querubines con espadas de fuego. Era el máximo nivel de protección. ¿Cómo pudo Miguel vencer entonces? Porque, aunque tenía una patente menor, capitaneaba un ejército, no estaba solo. Y lo más importante, la autoridad del Señor estaba con él. La batalla espiritual no se gana por poder propio, sino por la autoridad concedida por Dios. Un ejemplo clásico de batalla espiritual en la Biblia es la conquista de Jericó. La generación de Moisés había perecido en el desierto porque murmuraban constantemente. Nada les parecía bien. Incluso tenían nostalgia de Egipto, donde habían sido esclavos. Al menos allí teníamos melones, decían. Moisés estaba tan cansado de ellos que creo que Dios le hizo un favor. Le permitió ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. En cambio, lo llevó directamente a la Jerusalén celestial, librándolo de aquellas personas tan quejumbrosas. Josué, su sucesor, iba a conquistar Jericó, pero venía de una generación que había crecido escuchando las quejas de sus padres. Aquí entra el concepto de maldición hereditaria. En Éxodo 25, Dios dice que visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios castigue injustamente a los hijos por lo que hicieron sus padres, sino que reconoce la realidad de que los patrones de comportamiento negativo tienden a transmitirse de generación en generación. Josué sabía que debía romper este patrón. Primero buscó la santificación, porque sin santidad no hay victoria espiritual. El enemigo puede ver nuestras brechas y atacarnos por allí. Después, circuncidó a toda aquella generación nacida en el desierto, que no había sido circuncidada, para alinearlos con el pacto de Dios. Una vez hecho esto, se le apareció un ángel con la espada desenvainada. Josué le preguntó: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El ángel respondió: No, sino que vengo como príncipe del ejército del Señor. Este príncipe no estaba solo. Donde va el príncipe, va el ejército. Josué había conquistado autoridad espiritual y el mundo espiritual se movilizó a su favor. Pero todavía quedaba un problema: la tendencia a murmurar que habían heredado de sus padres. Por eso Josué ordenó a todo el pueblo: No hablaréis, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad.
Si no hubiera dado esta orden, seguramente habrían comenzado a quejarse durante las vueltas alrededor de Jericó. Me duelen los pies. ¿Cuántas vueltas más? Al mantener silencio, rompieron el patrón de murmuración y conquistaron la victoria. Josué transformó lo que era maldición en bendición. Y es importante notar que aunque Éxodo 25 habla de visitar la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, continúa diciendo: «Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Matemáticamente, Dios quiere bendecir 99.6% más de lo que quiere castigar. En mi propia vida, he visto cómo las batallas espirituales siguen patrones similares. Durante mis años en la hermandad, aprendí a manipular fuerzas espirituales para mi beneficio egoísta. Pero ahora, en el otro lado, he aprendido a luchar con las armas de la luz. Recuerdo una ocasión, poco después de mi conversión, cuando enfrenté mi primera gran batalla espiritual del lado de la luz. Un joven fue traído a la pequeña iglesia donde me estaba congregando. Sus padres estaban desesperados porque mostraba comportamientos extremos: agresividad, autolesiones, hablar en lenguas extrañas que nunca había estudiado. Los pastores me pidieron ayuda, sabiendo mi pasado. Inicialmente dudé, no me sentía digno, pero recordé que no se trataba de mi dignidad, sino de la autoridad de Cristo. Al entrar en la habitación donde estaba el joven, sentí inmediatamente una presencia familiar. Las mismas entidades con las que yo había hecho pactos en el pasado estaban atormentando a este muchacho. Por un momento, sentí miedo. ¿Y si me reconocían? ¿Y si intentaban reclamar los antiguos pactos? Pero entonces, recordé las palabras del pastor Santiago: «Tu pasado no define tu futuro cuando está bajo la sangre de Cristo». Comencé a orar, no con fórmulas elaboradas como las que había aprendido en el ocultismo, sino con sencillez, invocando el nombre de Jesús. La resistencia fue feroz. El joven se retorció, gritó en lenguas antiguas, intentó atacarme físicamente. Las entidades hablaron a través de él diciendo: «Te conocemos, traidor, volverás a nosotros». Fue entonces cuando entendí una verdad profunda. Mi pasado oscuro, que tanto me avergonzaba, me daba también un conocimiento único para esta batalla. Conocía sus nombres, sus jerarquías, sus debilidades, no porque yo fuera especial, sino porque había estado en sus filas. Utilicé este conocimiento no para impresionar a los presentes, sino para dirigir la oración de manera específica. Nombré a cada entidad por su nombre y las expulsé por la autoridad de Cristo. Una a una fueron saliendo, algunas con más resistencia que otras. Cuando todo terminó, el joven estaba exhausto pero en paz. No recordaba nada de lo ocurrido, lo cual es una misericordia. Durante las semanas siguientes, trabajamos con él para cerrar las puertas que habían permitido la entrada de estas entidades en su vida: experimentación con drogas, participación en rituales que él creía inofensivos, traumas no resueltos. Esta experiencia me enseñó que la batalla espiritual no es solo contra carne y sangre, como dice Pablo, es contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para esta batalla necesitamos tanto la armadura de Dios como el conocimiento de las estrategias del enemigo. También aprendí que nuestras debilidades, cuando son rendidas a Dios, pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Mi pasado oscuro, que tanto me avergonzaba, se convirtió en una herramienta en las manos de Dios para ayudar a otros. Este es un principio que veo repetirse a lo largo de la Biblia. José le dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». David, un adúltero y asesino, se convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo, que perseguía a los cristianos, se transforma en el apóstol más ferviente. No estoy comparándome con estas figuras bíblicas, por supuesto. Solo señalo que Dios se especializa en tomar nuestros fracasos, nuestras caídas, nuestros pecados, y transformarlos en testimonios de su poder redentor. Cuando comparto mi testimonio, a menudo las personas me preguntan sobre cómo protegerse espiritualmente. Mi respuesta siempre es la misma: la mejor defensa es una buena ofensiva. No se trata de vivir con miedo, obsesionados con demonios detrás de cada esquina. Se trata de vivir en santidad, en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta no es una promesa vacía, es una realidad que he experimentado.
Las fuerzas de las tinieblas, por poderosas que parezcan, tiemblan ante la presencia del Espíritu Santo en un creyente que conoce su autoridad en Cristo. Durante mis años en el ocultismo, aprendí a temer ciertos nombres, ciertos símbolos, ciertos lugares. Ahora, del otro lado, he aprendido que solo hay un nombre que realmente importa, un nombre ante el cual toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús. Esta es la verdad que quiero compartir con todos los que escuchan mi testimonio. La batalla espiritual es real, pero ya está ganada. Cristo venció en la cruz, y nosotros vencemos en Él. No necesitamos temer al enemigo. Es Él quien debe temernos a nosotros cuando caminamos en la autoridad que Cristo nos ha dado. Y para aquellos que, como yo una vez, están atrapados en el lado oscuro de esta batalla, mi mensaje es claro. Hay un camino de regreso. Hay perdón. Hay restauración. No importa cuán profundo hayas caído, el brazo de Dios es lo suficientemente largo para alcanzarte y sacarte de ese pozo. La batalla final se acerca. Los signos están ahí para quien tenga ojos para ver. Pero no debemos enfrentarla con miedo, sino con la confianza de que servimos a aquel que ya ha vencido al mundo. Y en Él, nosotros también venceremos. Quiero aclarar algo importante sobre la maldición hereditaria. Existe mucha confusión al respecto, en parte porque hay una verdadera industria que se ha formado alrededor de este concepto. Hay personas que ganan mucho dinero con cursos, conferencias y ministerios de liberación, enfocados en romper supuestas maldiciones generacionales. Pero revisemos lo que realmente dice la Biblia. En Éxodo 25:6, Dios dice que visita la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si hacemos los cálculos, Dios quiere bendecir en un 99.6% y castigar apenas en un 0.4%. Ni siquiera llega al 0.5%. Además, si vamos a Ezequiel 18, a partir del versículo 18, encontramos un mensaje muy claro. El hijo no llevará la maldición del padre, ni el padre llevará la maldición del hijo. ¿Cómo reconciliamos estos textos que parecen contradecirse? La respuesta es simple. Ese 0.4% de maldición aplica solo a quienes continúan en el mismo pecado que sus antepasados. Si tu padre fue mentiroso y tú sigues mintiendo, si tu abuelo fue alcohólico y tú sigues bebiendo, entonces sí, estás perpetuando ese patrón. Pero si rompes con esa cadena, si eliges un camino diferente, la maldición no tiene poder sobre ti. En Deuteronomio 30, 15, 20, Dios lo dice claramente. He puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. La elección es tuya. Es tu libre albedrío el que determina tu destino, no lo que hicieron tus antepasados. Pero entonces, ¿cómo explicamos los patrones familiares donde el alcoholismo, la violencia o la infidelidad se repiten generación tras generación? Hay dos factores principales: la predisposición genética, el patrimonio genético que puede favorecer ciertas tendencias, y el aprendizaje por imitación. Los hijos tienden a imitar a sus padres, que son su modelo y referencia. Si un padre miente habitualmente, es probable que el hijo aprenda a mentir. Esta cadena continúa de generación en generación hasta que alguien decide romperla. Como ese estudiante que, tras sufrir novatadas humillantes en la universidad, decide al año siguiente recibir a los nuevos alumnos con respeto y amabilidad, iniciando así una nueva tradición. Hablando de liberación, quiero compartirles una experiencia personal que me enseñó mucho sobre la batalla espiritual. Fui llamado para realizar una liberación, lo que algunos llamarían un exorcismo, a una adolescente de unos 14 o 15 años. Sus padres insistieron mucho, y después de orar, sentí que realmente se trataba de un caso genuino de opresión demoníaca. Preparé todo con cuidado. Hice ayuno, oré, e invité a 4 intercesores para que me acompañaran. Curiosamente, los 4 que yo había elegido no pudieron asistir, y se presentaron otros 4 cuyas vidas espirituales no estaban tan firmes. Sentí cierta preocupación, como un médico que debe operar pero solo tiene instrumentos contaminados. Sin embargo, después de orar, sentí que Dios permitiría que vinieran para que aprendieran una lección importante.
Debo aclarar que en 22 años de ministerio he visto muy pocas posesiones demoníacas genuinas. Muchas de las que se muestran en televisión son fingidas, siempre con el mismo acento, las mismas frases repetidas, mal actuadas. Una posesión real es algo completamente diferente. Al llegar a la casa, usé mi método habitual. Ungí mi mano con aceite y saludé a la joven. Sorprendentemente, no hubo ninguna reacción. Pasamos varias horas conversando normalmente, tomando té, hablando de trivialidades. Ya estábamos despidiéndonos, alrededor de las 7 de la noche, cuando de repente la joven comenzó a contorsionarse. Su cuerpo adoptó una posición que desafiaba las leyes de la física, con la espalda arqueada hacia atrás de forma imposible y las manos retorcidas. Su voz cambió completamente, volviéndose grave y amenazante. «Voy a matarlos a todos ustedes». Los signos eran inconfundibles. Sus pupilas estaban completamente dilatadas. Los músculos faciales, que normalmente no podemos controlar conscientemente, se contrajeron de manera antinatural, transformando completamente su rostro. Miraba directamente a los ojos de una manera penetrante e intimidante. De repente, las luces comenzaron a parpadear y se apagaron completamente. Quedamos sumidos en la oscuridad total. En ese momento, pedí a los intercesores que oraran, pero hubo un silencio absoluto. La madre de la joven, desesperada, comenzaba a clamar a Dios mientras la entidad seguía amenazando con matarnos a todos. Por instinto de supervivencia, me apoyé contra una pared para proteger mi espalda, sintiendo que algo podría atacarme por detrás. Comencé a sentir objetos volando cerca de mí, golpeando las paredes, como ollas y sartenes. No podía ver nada en la oscuridad total. En ese momento crítico, reuní toda mi fe y comencé a orar en voz alta. Es importante entender que la oración silenciosa tiene poder, pero cuando enfrentamos fuerzas demoníacas, debemos verbalizar nuestra fe. El demonio no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede escuchar nuestras palabras. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y esa palabra debe ser hablada, proclamada. Jesús mismo, cuando oraba en momentos cruciales, lo hacía en voz alta. «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya». La oración verbalizada tiene un poder especial contra las fuerzas de las tinieblas. Después de un tiempo, alguien encendió unas linternas. La joven estaba en el suelo, aparentemente normal, llorando. Más tarde nos contó que había estado jugando con la tabla Ouija, un juego peligroso que abre puertas espirituales que luego es difícil cerrar. Algunos me han preguntado cómo es posible que una adolescente frágil tenga tanta fuerza durante una posesión. La respuesta es que la entidad drena su propia energía a través del cuerpo de la persona, potenciando su fuerza física más allá de los límites humanos normales. He visto niños pequeños arrastrando a adultos fuertes, con una fuerza brutal que no tiene explicación natural. Es normal sentir miedo en estas situaciones, pero es mejor confiar en Dios y mantener la calma, porque el miedo es como un olor que el demonio puede detectar. Similar a un perro que percibe el miedo en tu cuerpo, estas entidades pueden sentir tus ondas cerebrales y saben cuándo estás aterrorizado, lo cual les da ventaja. Respecto al aceite que mencioné antes, quiero aclarar que no es el aceite en sí lo que tiene poder para expulsar demonios. El aceite es simplemente una de las herramientas que Dios nos ha dado. En el Antiguo Testamento se ungía el tabernáculo, los utensilios sagrados, los reyes y los sacerdotes. Tiene un simbolismo especial. Representa la presencia del Espíritu de Dios. La Biblia dice que la unción rompe el yugo. Sin embargo, algunas personas usan el aceite de manera incorrecta, incluso absurda. He visto casos donde se pedía a personas que se ungieran sus partes íntimas, lo cual es peligroso. El aceite de unción contiene canela y otros ingredientes que pueden causar irritación en membranas mucosas, y teológicamente incorrecto. El crucifijo o el agua bendita, a diferencia de lo que muestran las películas, no tienen poder en sí mismos. El aceite de unción, cuando se prepara según la receta bíblica y se usa correctamente, tiene un significado especial porque Dios mismo ordenó su preparación. Lo prepararás según el arte del perfumista. A lo largo de mis años de ministerio, he aprendido que la liberación genuina no depende de objetos, rituales o fórmulas mágicas. Depende de la autoridad de Cristo trabajando a través de personas que caminan en santidad y obediencia.
Como dijo Jesús a sus discípulos cuando no pudieron expulsar cierto demonio, este género solo sale con oración y ayuno. Mi camino desde las tinieblas hasta la luz ha sido largo y doloroso, pero cada paso me ha enseñado lecciones valiosas. En la hermandad, aprendí a manipular fuerzas espirituales para propósitos egoístas y dañinos. Ahora, en el reino de Dios, he aprendido a enfrentar esas mismas fuerzas con la autoridad de Cristo, no para beneficio personal, sino para liberar a aquellos que están cautivos. Y esa es quizás la lección más importante. Todo el conocimiento que adquirí en la oscuridad, Dios lo ha redimido y transformado en herramientas para su reino. Mis cicatrices, mi pasado, mis errores, todo ha sido lavado por la sangre de Cristo y puesto al servicio de su propósito. No importa cuán lejos hayas ido en el camino equivocado, Dios puede usar incluso tus mayores fracasos para su gloria. No importa cuán profundas sean tus heridas, Él puede transformarlas en fuentes de sanidad para otros. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ese es mi testimonio final para ti. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. No hay cadena tan fuerte que su poder no pueda romper. No hay vida tan rota que su amor no pueda restaurar. Mi nombre es Miguel, y fui una vez servidor de las tinieblas. Hoy soy hijo de la luz, rescatado por gracia inmerecida, testimonio viviente de que con Dios siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay redención. Que el Dios de toda esperanza llene tu corazón de fe y paz, y que encuentres en Él la fortaleza para enfrentar cualquier batalla que tengas por delante, porque la victoria ya fue ganada en la cruz, y en Cristo, nosotros también somos más que vencedores. A menudo me preguntan sobre mi libro Hijo del Fuego, que sigue siendo mi obra más vendida desde su publicación en febrero de 1999. Muchos quieren saber cuánto de esa historia es real y cuánto es ficción. La verdad es que aproximadamente el 95% es real, pero en su momento fui aconsejado publicarlo como una novela de ficción para protegerme legalmente. Esto me dio la libertad literaria para contar mi historia sin exponerme demasiado. La decisión de escribir este libro fue un verdadero acto de fe. Recién me había casado y sentía que Dios me pedía con fuerza que compartiera mi testimonio. En aquel momento, pensaba que publicarlo significaría mi sentencia de muerte, que la hermandad vendría por mí, pero estaba dispuesto a correr ese riesgo. Si muero, al menos habré dejado una semilla que crecerá, pensaba. Mi esposa me ayudó con la escritura, y un hermano en la fe diseñó la portada que habíamos imaginado, un pentagrama quebrado, simbolizando que lo oculto había sido expuesto. Por supuesto, tuve cuidado de no incluir detalles específicos sobre rituales o prácticas mágicas. No es un manual que pueda llevar a nadie por caminos peligrosos, sino más bien un rompecabezas que muestra cómo funciona una organización global y cómo fui reclutado a los 17 años. A esa edad, yo ya frecuentaba bibliotecas buscando libros sobre ocultismo, pero no fue casualidad que me encontraran. Ellos ya me habían seleccionado. Tienen formas de identificar a posibles candidatos, desde mapas astrológicos hasta mapeos genéticos, tipificación sanguínea y otros detalles. El enemigo, jugando a ser un pequeño dios, intenta seleccionar cuidadosamente a sus servidores. Lo maravilloso es que Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas. Como dice el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor. Debemos aprender a dar gracias a Dios incluso en los momentos difíciles, porque son oportunidades para crecer. Es como el músculo, no crece sin dolor, sin resistencia. La perseverancia eventualmente da resultados y te hace más fuerte. Mi historia dentro del satanismo duró desde los 17 hasta los 25-26 años. Es importante entender la Biblia en su contexto histórico adecuado. Cuando sacas versículos fuera de su contexto, puedes llegar a conclusiones completamente erróneas. Por ejemplo, cuando un joven le dijo a Jesús, «Quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi padre», y Jesús respondió, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Parece una respuesta dura, pero en el contexto de la época, los hijos vivían con sus padres hasta la muerte de estos, lo que podría significar décadas de espera. Jesús estaba diciendo, el momento es ahora, no dentro de 10 años. Sin este contexto,
podrías crear una doctrina equivocada que presente a Dios como cruel. De hecho, una de las estrategias del satanismo es invertir la polaridad, presentar a Dios como malvado, porque en el Antiguo Testamento ordenaba matar a mujeres, niños y animales, y presentar al diablo como el héroe que desafió a la autoridad divina y ofreció libertad a la humanidad. Como decía Aleister Crowley, haz lo que quieras, esa es toda la ley. Pero lo que no te dicen es que hay consecuencias. Crowley mismo murió solo, enfermo y miserable. La doctrina satánica es extremadamente inteligente y seductora. En mi libro, Hijo del Fuego, apenas rasqué la superficie. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. Dios no derrama su sabiduría en un vaso vacío. Primero debes llenarte de conocimiento. Necesitamos conocer la historia, conocer a Dios, estrechar nuestra relación con Él. Muchos quieren orar y que Dios obedezca sus deseos, pero no funciona así. Dios no hace nuestra voluntad. Nosotros debemos hacer la suya. ¿Cómo puedes tener fe si no confías? ¿Y cómo puedes confiar si no conoces? Necesitamos esa relación diaria con Dios que construye confianza. Solo entonces podemos descansar en Él y depositar nuestra fe. Sin conocimiento no hay autoridad, sin santificación no hay unción, sin lucha no hay victoria. Todo sigue el principio de siembra y cosecha. Lo que plantes, eso cosecharás. Los satanistas toman muchos textos bíblicos fuera de contexto. Por ejemplo, las órdenes de Dios para destruir a los enemigos de Israel, matando a hombres, mujeres y niños, parecen increíblemente crueles si no entiendes el contexto histórico. En aquella época, cuando atacabas una ciudad y matabas solo a los hombres, las mujeres quedaban desprotegidas y serían violadas o prostituidas, los niños esclavizados. Paradójicamente, la orden de matarlos a todos era un acto de misericordia. Te llevaré conmigo ahora para que no sufras aquí. El enemigo siempre intenta destacar lo negativo. Puedes hacer 10 cosas buenas y una mala, y él señalará esa una para desanimarte. Pero podemos superar todas las dificultades en aquel que nos fortalece. Todos tenemos momentos de miedo y duda. Pedro tuvo miedo. Elías tuvo miedo. No somos superhéroes. Somos humanos de carne y hueso. Incluso Jesús lloró. Nuestro Consolador lloró. Nuestro Libertador fue preso. Aquel que nos da un yugo ligero necesitó ayuda para cargar su cruz. Si Él necesitó ayuda, nosotros también la necesitamos. No podemos hacerlo solos. La cruz es demasiado pesada. Dios siempre ha puesto personas maravillosas a mi lado, compañeros de trinchera que comparten la carga. Como Elías tuvo a Eliseo, como Pablo tuvo a Bernabé, nunca he estado completamente solo. Doy gracias a Dios por esas amistades de 20 años que el tiempo no ha deformado. Volviendo a mi historia personal, cuando entré en el satanismo, mi mente fue preparada gradualmente. Manipularon mi vanidad, hubo drogas involucradas y tuve visiones derivadas de alucinaciones. Pero también hubo manifestaciones muy empíricas, experiencias incontestables. Las entidades pueden materializarse, pero no en la calle como en las películas. Esto ocurre en ambientes ritualísticos muy específicos y controlados, similar a cómo los ángeles se materializaron en la Biblia en momentos puntuales. Cuando el rey Salomón se inclinó ante Astarot, 1 Reyes 11, poco antes había recibido 666 talentos de oro anualmente, 1 Reyes 10:14. Este número solo adquiere su pleno significado en Apocalipsis 13:18 como el número de la bestia. Los satanistas usan esto para presumir. ¿Ves? Derribamos a Salomón, el hombre más sabio y rico del planeta, hijo de un hombre según el corazón de Dios. Si él cayó, cualquiera puede caer. Esto les da una sensación de poder. Pero lo que no mencionan es que Salomón se arrepintió y escribió Eclesiastés, restaurando su relación con Dios. En cambio, presentan a Salomón como alguien que les dejó una herencia de conocimientos ocultos, supuestamente contenidos en libros como La clavícula de Salomón, aunque lo que encuentras hoy en las librerías son meros plagios. Es importante distinguir entre el verdadero satanismo y los oportunistas. Hay quienes cobran $100 por una membresía de satanista o para hacer un pacto virtual. Eso no es real. Los verdaderos grupos satánicos son mucho más selectivos y discretos. En mi caso, me abordaron en un momento de fragilidad emocional, en la transición a la adultez, cuando tenía 17 años y buscaba sentido a la vida.
Mi apariencia era diferente. Pelo largo, ropas de rockero metálico. Una vez entré a una iglesia y sentí que todos me miraban con recelo. Eres amado, pero de lejos, parecían decir. No me sentía amado. Entonces, de repente, fui invitado a un grupo elitista que se reunía en lugares lujosos donde todos me acogían calurosamente. El ritual de iniciación fue una elaborada operación de lavado cerebral. Te doctrinan gradualmente hasta que estás listo para la iniciación formal. Cuando termina el ritual, todos se quitan las capuchas y te aplauden. ¡Bienvenido! Sientes una descarga de adrenalina, una sensación de pertenencia, de familia. Es una ilusión, por supuesto, porque todos están engañados. Las manifestaciones que presencié fueron muy concretas, imposibles de negar. El enemigo no aparece con cuernos y cola como en las caricaturas. Se presenta como un ángel de luz, como una persona un poco más alta de lo normal, fuerte pero hermosa, con una voz suave y acogedora. Sin embargo, siempre noté algo en su mirada. Sus ojos no eran acogedores. Era como un túnel que te succionaba hacia un agujero negro, vacío, hueco. No había expresión de sentimiento genuino allí. Te miraba, pero no sabía si le agradabas o no. Te decía que te amaba, que te protegería, que era tu guardián, pero su mirada era fría, calculadora. Es astuto e inteligente, nada parecido a como lo representan en las películas. Debe disfrazarse como un ángel de luz, presentar la maldad como bondad. Te ofrece protección en un mundo lleno de maldad. Si el mundo está bajo el control del maligno, los hijos del mal no se enfermarán, no tendrán problemas. Te da la ilusión de que te está protegiendo, pero en realidad te está engañando, desviándote del camino. La Biblia dice que es como un león rugiente. No es un león real. Jesús es el león de la tribu de Judá, pero se presenta con poder, gloria y majestad. Es un león falso, el maestro supremo de las fake news. Cuando tentó a Jesús en el desierto, Lucas 4, esperó hasta que Jesús tuviera hambre después de 40 días de ayuno. Como un león que observa a la manada y ataca al más débil, vio que Jesús tenía hambre física y lo tentó. Convierte estas piedras en pan. El enemigo aprende. Tiene una naturaleza psicomotora que se adapta con el tiempo. Luego intentó otra estrategia. Te daré todos los reinos y su gloria si te postras y me adoras. Es interesante que esto no habría seducido a Jesús, quien había dejado la gloria celestial precisamente para venir a la tierra. ¿Qué son estos tesoros temporales y efímeros para él? Pero el enemigo estaba probando hasta dónde llegaba la humanidad de Cristo, buscando alguna grieta en su armadura. Lo más aterrador es que muchos caen en estas trampas sin darse cuenta. Las falsas promesas de poder, conocimiento secreto y protección son muy seductoras, especialmente para aquellos que se sienten rechazados o no amados. Pero hay esperanza. Como mi propia historia demuestra, incluso después de años en la oscuridad más profunda, hay un camino de regreso a la luz. Dios puede rescatar incluso a aquellos que han hecho pactos con el enemigo. Su gracia es mayor que cualquier oscuridad, su amor más fuerte que cualquier cadena. Mi testimonio existe para advertir a otros sobre los peligros reales del ocultismo, pero también para mostrar que el poder de Cristo es mayor. Como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto para nuestra vida hoy? Muchos piensan que el dinero, la fama y el poder traen alegría, pero no es así. Pueden proporcionar comodidad, ciertamente, pero no traen felicidad verdadera. Todo eso es efímero, pasajero, temporal, y no está vinculado con nuestra verdadera felicidad. La felicidad genuina viene de adentro, es una luz que Dios enciende en nosotros y no depende de circunstancias externas. Ya sea que tengas mucho o poco, Dios no dejará que te falte lo esencial. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tengo casi 50 años, y si llego a los 56, seguiré sin tener casa propia. Nunca la he tenido, y no tengo nada contra quienes sí la tienen. De hecho, creo que es bueno tener esa seguridad. Pero hasta ahora, no ha sido algo importante para mí. Siempre pensé, ¿para qué atarme a un lugar? Hoy estamos aquí, mañana allá. No necesitaba un ancla, un puerto seguro. Aunque ahora estoy reconsiderando esto y poniéndolo a los pies de la cruz. No podemos ser como Judas, vendiendo a Jesús por unas monedas. No podemos negociar con Dios. Te doy tanto para ganar tanto. Dios no hace tratos de ese tipo. No existe eso de comprar objetos ungidos
o reliquias sagradas. Lo que debemos buscar es nuestra propia santidad, tener una relación directa con Dios. No hay objetos mágicos. Eso es magia cristiana deformada y contaminada. Al enemigo no le interesa que creas directamente en la mentira. Con que solo dudes de la verdad, ya ha ganado. Es como si contaminara tu agua con una gota de veneno. El agua sigue pareciendo agua, incolora, y cuando la bebes, parece que calma tu sed. Pero está contaminada y te envenenará, causando efectos negativos en tu vida. Recordemos cómo Jesús respondió en la tercera tentación. El diablo lo llevó a un lugar alto y le dijo: «Tírate, porque está escrito que él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden». Notemos que el enemigo también cita la Escritura. Está escrito. Conoce la palabra, pero la deforma, la saca de contexto. Jesús respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Si miramos la historia, cuando Jesús vino y estableció las bases del amor, los apóstoles comenzaron a llevar ese mensaje al mundo. Pablo llevó el evangelio a los gentiles, mostrando que Dios no selecciona según nacionalidad o estatus. ¿Eres romano? ¿Eres judío? No importa, el mensaje es para todos. Es un mensaje de amor universal. La verdadera felicidad no se encuentra en lo que el mundo ofrece o en lo que el enemigo promete. Se encuentra en la relación con Dios, en el amor que nos mostró en Cristo, en servir a los demás, en vivir en santidad y verdad. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo claramente el contraste. Durante mis años en la oscuridad, rodeado de lujos, poder y conocimientos secretos, nunca experimenté paz verdadera. Siempre había un vacío, un miedo constante, una sensación de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Y así fue. Y ahora, aunque no tengo grandes riquezas materiales, tengo algo infinitamente más valioso: paz interior, propósito, la certeza del amor de Dios y la comunión con hermanos en la fe que me aceptan tal como soy. Esta es la verdadera riqueza que nadie puede quitarme. Mi testimonio no es solo una advertencia sobre los peligros del ocultismo, sino también una invitación a descubrir la verdadera felicidad en Cristo. Una felicidad que el mundo no puede dar ni quitar, que permanece incluso en medio de las dificultades, que brilla más intensamente en los momentos más oscuros. Como dijo Jesús: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta vida abundante no se mide en posesiones, sino en amor, en paz, en propósito divino. Mi oración para ti, que has escuchado mi testimonio, es que encuentres esta verdadera felicidad, que no te dejes engañar por las promesas vacías del enemigo, y que camines en la luz de Cristo todos los días de tu vida, porque al final, eso es lo único que realmente importa.